supuestos delincuentes. La Fundación San Carlos de Maipo realizó un estudio sobre las trayectorias delictuales de los jóvenes, descubriendo que tienen características comunes como consumo de drogas y falta de escolaridad. Para discutir con más elementos, con más profundidad sobre este tema, estamos en el estudio con Rafael Rodríguez, psicólogo y encargado del área de justicia de la Fundación San Carlos de Maipo. Rafael, muchas gracias por venir al programa. No, gracias a ustedes, Carlos y Marcelo. Carlitos, parte tú, por favor. Rafael, ¿cuándo hablamos en propiedad y en rigor de un joven delincuente? ¿Qué conductas lo caracterizan? A ver, un joven delincuente es una persona que ha cometido delitos entre los 14 y antes de cumplir 18 años. Eso es lo que la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente indica como joven infractor de ley. Ahora bien, lo que todos nos preguntamos constantemente es qué los lleva a delinquir, a exponerse, por ejemplo, al oprobio social, a las golpizas, a la humillación. A la cárcel. A la cárcel. ¿Qué los lleva? Bueno, el estudio de trayectorias delictuales que hicimos en la Fundación San Carlos de Maipo, en conjunto con la Universidad Católica, el Instituto de Sociología, es un estudio que justamente nos da respuestas a esa pregunta. ¿Quiénes son? ¿Cuál es la trayectoria de vida que tienen estos jóvenes antes de cometer delitos? ¿Y qué es lo que pasa también con ellos una vez que son condenados? ¿Cumplen su sanción y después reinciden o no? ¿Se insertan socialmente o no? Bueno, datos relevantes, creo que también hay que sumar otro estudio que hicimos con la Fundación Paz Ciudadana de exclusión social de las personas privadas de libertad, en donde también hay ciertas preguntas de trayectoria que nos dan cuenta de datos que se repiten básicamente en los dos estudios, lo que es esperable. Primero, antes de que nazcan ya tienen mayor probabilidad de cometer delitos aquellos que han tenido padres, hermanos o algún familiar en la cárcel, que haya pasado por la cárcel. Un 25% de las personas que hoy día están en la cárcel tuvieron algún padre preso. O tuvieron en un 50% algún familiar preso. Entonces ya nos ponemos en un lugar en donde la familia es muy relevante y es una primera luz de alerta para las políticas públicas. O sea, algo hay que hacer con esos niños que no han nacido o que están en sus primeros años y alguno de sus familiares está involucrado en conductas delictuales y cayó preso. Oye, ¿y eso a qué se debe? ¿A qué se debe que teniendo un padre en la cárcel tenga una alta probabilidad de que él caiga en la cárcel? ¿A qué se debe? ¿Es un ejemplo? Es como, bueno, mi papá es abogado, bueno, yo también quiero ser abogado, mi papá, no sé, es ladrón y yo también quiero ser como él. ¿Tiene que ver algo con eso? Es bueno compararlo con situaciones normales y obviamente que el ejemplo más importante que tiene un niño, su familia, su gente cercana. Y ahí entramos al siguiente tema, o sea, la gran mayoría de los jóvenes que cometen este tipo de delitos contra la propiedad en general, tráfico de droga, se relacionan también con pares, con amigos que están en la misma situación. Entonces tenemos ejemplos que van por distintas líneas. Los papás, que en general todos en el fondo seguimos en cierta medida lo que hacen nuestros papás. Es fácil decir qué es lo que va a hacer un hijo si es que uno mira hacia arriba, lo que los padres hicieron y también lo que los padres quieren de su hijo. Y aquí también tenemos muchos padres que empiezan a involucrar a sus hijos o familiares que empiezan a involucrar a estos niños en conductas delictuales y el niño en el fondo lo recibe como algo normal y se empieza a armar una subcultura cuando también incluimos a los amigos. Y ahí entonces nos vemos en lugares, en barrios, en cuadras de ciertos barrios en donde la conducta antisocial está valorada. No solamente es algo que no está penalizado, sino que además es bueno. Es algo que te permite llegar con buenas zapatillas, con buena polera, con un auto, y después andar pavoneándose con los amigos, diciendo, mira lo que hice el fin de semana pasado, oye, asalté aquí, asalté allá, y se empieza a variar chapa. Entonces, cuando llegamos a un momento en donde un grupo considera que es al menos no malo y muchas veces positivo cometer delitos, nos encontramos en una situación muy compleja para la política pública porque tienes que entrar a romper con una identidad que se está armando, con una valoración cultural, y eso es algo que es muy, muy difícil de lograr, sobre todo en la juventud. Muy potente. Estamos conversando con Rafael Rodríguez, psicólogo y encargado del área de justicia de la Fundación San Carlos de Maipo. Bueno, aparte de esto, este entorno social, este entorno familiar que tú mencionas, de estos mecanismos de valoración que se van dando al interior de esta subcultura, ¿qué otras características tienen en común estos jóvenes delincuentes en términos de, no sé,
conducta violenta, de no retención de la agresión, o no sé, por el lado psicológico, digo yo. Un poco antes de llegar a eso hay otros datos que me gustaría destacar y uno de esos es la cantidad de jóvenes que abandonan el colegio antes de llegar a la enseñanza media. Casi 1 de cada 2 jóvenes no terminan la enseñanza básica de los que cometen delitos. Y este es otro dato súper relevante para la política pública. ¿Qué estamos haciendo con los jóvenes que desertan de los colegios? Nosotros como Fundación San Carlos de Maipo apoyamos un programa de la Municipalidad de Peñalolén, que es un sistema de alerta temprana para la prevención de la deserción escolar. Y esas son las políticas públicas que deben llevarse a todas las comunas para poder identificar tempranamente quiénes son los niños, los jóvenes que están abandonando el colegio e intervenir fuerte con ellos en sus casas de la manera que sea necesaria para que ellos se mantengan escolarizados. Ya que ¿El Estado puede hacer eso? ¿Puede involucrarse tanto el Estado de decir, ¿sabes qué? No sé, tu familia delincuente, qué sé yo, ¿me hago yo cargo de la educación de este niño? ¿Obligar a esa familia a que el niño vaya? Mira, ¿o no tiene las herramientas todavía? O sea, hay un montón de herramientas que sí puede, que puede utilizar el Estado, un montón de estrategias que se pueden hacer para que los niños se mantengan escolarizados. El sistema de alerta temprana, por ejemplo, lo que hace es identificar cuando un niño está en riesgo de deserción por la cantidad de inexistencias que tiene al mes. Entonces se activan un montón de programas municipales que existen para que el niño tenga, en el fondo, menor probabilidad de deserción. Por ejemplo, ir a verlo a la casa, comunicarle a los papás lo que está ocurriendo. Existen, en el fondo, muchas veces la deserción no es solamente porque no quieras ir a clase, sino que a veces porque estás metido, por ejemplo, en un consumo problemático de sustancias. Y hay programas municipales que también intervienen en ese tipo de problemática. O sea, la deserción escolar no es solamente, nunca es porque sí, siempre hay todo un contexto alrededor y hay que identificar esas variables, y programas para varias de esas variables existen. Y si no la hay, bueno, entonces hay que desarrollarlas. Están los subsidios condicionados también, o sea, hay un subsidio para que los niños vayan al colegio a las familias, ¿no? Bueno, al menos los colegios sí, los colegios reciben por asistencia pero plata a la familia, porque en México es un programa gigantesco, en Brasil también es un programa muy grande que se le entrega dinero a la familia porque el niño vaya al colegio. Bueno, alternativas hay varias, lo importante es evaluar si es que tienen efecto o no tienen efecto. O sea, en el fondo todo es súper interesante. En el tema de la educación y la delincuencia todos somos expertos en políticas públicas, pero más importante que tener una opinión, una idea, es ver qué es lo que ha funcionado para poder implementarlo acá en Chile y preocuparnos de medirlo también en el tiempo para saber si eso disminuye, en este caso que estamos hablando de la deserción, pero sobre todo también la comisión de delitos y la reincidencia de los delitos. Bueno, volviendo a las características comunes, otro dato muy relevante que aparece en el estudio de exclusión es que el 85% de los que hoy día está cumpliendo condena en la cárcel no terminó el colegio, versus un 45% de la población general, y ese 45% de la población general considera hasta la tercera edad. La edad promedio en las cárceles de 33 años. Entonces, o sea, jóvenes. Son puros jóvenes que no han terminado el cuarto medio. Y por otro lado, bueno, 1 de cada 2 pasó por algún centro del Servicio Nacional de Menores, lo que también te va dando cuenta de que hay una trayectoria que se puede parar o se puede tratar de parar en distintos momentos de la vida. O sea, esto da cuenta de que literalmente están desamparados. O sea, si es que tú naces en una cuna donde tu papá fue delincuente, ya tenéis, ¿cuánto? 25% de posibilidad de caer en la cárcel. Claro. Ahora, si no terminaste el colegio, el 80% de los que no han terminado el colegio, de los que están en la cárcel, el 80% no han terminado el colegio. Y 1 de cada 2 pasó por el Sename de los que están detenidos. O sea, hay, como dices tú, hay varios pasos en donde el Estado debería haberse dado cuenta, por lo menos la autoridad, la familia, qué sé yo, para detener esta situación. Y no se hace. Exactamente, y eso yo creo que nos da cuenta de cuál es el norte de las políticas públicas. Aquí las políticas públicas están orientadas a hacer una agenda corta, ¿no? Que el tema del último año en delincuencia, que tiene que ver con aumentar las condenas, con perseguir más. Solamente eso. Sí, claro, detención previa, exactamente, y ninguna de esas políticas públicas apuntan a lo que estamos hablando ahora, ¿no es cierto? Que ya tiene que ver con un concepto de agenda larga, que es lo que estamos tratando de impulsar en la Fundación San Carlos. No tiene rédito político inmediato. Corto plazo, ¿no? O sea, es gastar plata. ¿Cómo es gastar plata en delincuentes? Si la gran mayoría de la gente dice, bueno, que se pudran en la cárcel. Ya, pero poniéndonos, ese es el análisis que uno tiene que hacer no, una política pública de delincuencia. delincuencia. Uno tiene que decir qué es lo que me redita políticamente. Eso es lo que decimos nosotros como ciudadanos, que es lo que creemos que piensa la gente que está en el poder. Y por algo proponen que sean retenidos los cabros de 14 años porque no anden con un carnet. Exactamente.
Entonces, nosotros lo que le tenemos que exigir a los políticos es que den cuenta de todo lo que hay detrás de la comisión de delitos. Y que esa es la construcción de un país. Y mal que mal, lo que nosotros estamos proponiendo es incidir en derechos sociales. Si uno se fija, va a la cárcel y ve a las personas que van a la cárcel, son personas que en general viven en situación de exclusión social. No han tenido acceso a buena educación, no han tenido acceso a salud. De hecho, un 30% de las personas que hoy día están en la cárcel nunca recibieron una atención de salud, nunca en su vida, versus un 3,4% de la población general. O sea, estas son las personas que al final terminan llegando a la cárcel. Y son por dos razones. Una, por todo lo que ya hemos hablado, ¿no es cierto? Un contexto, una condición, una historia de vida que influye, no determina, influye la comisión de delito. Por otro lado, tenemos en el fondo una justicia que penaliza los delitos que comete cierto tipo de la población. Penaliza con cárcel delitos que cometen las personas que viven en exclusión social. O sea, ¿estás de acuerdo con lo que saca la Defensoría Penal Pública en este estudio, que me dijiste que lo habías visto ahí al pasar, que dice que el 80 y tantos por ciento, el 83% de la gente cree que la justicia no es igual para todos? Exactamente. Entonces, ese es un tema que es relevante de tocar también para nuestros políticos. O sea, a ver, ¿qué entendemos por castigo? O sea, ¿a quién tenemos que castigar? ¿De qué manera tenemos que castigar? Y vemos claramente que las condenas para las personas que no tienen una situación cómoda, que no viven, que no son de los primeros 2 quintiles, como lo estábamos viendo anteriormente, son condenas duras, son condenas de cárcel. Pero si sacamos la cuenta al final si pudiéramos poner en la balanza el efecto que tiene en la economía un delito por sobre otro, es bien increíble. Entonces uno tendría que decir, pucha, la justicia, si se basara solamente en un indicador económico, ¿cuántos años de cárcel habría que darle a las personas que han evadido impuestos en último tiempo? Claro, porque el daño social es mucho más grande, pero tal vez la violencia, yo creo que ahí va también ligado a lo espectacular que puede ser, o que te amenacen con una pistola, que entren a tu casa, que intenten violar a una persona de tu familia. Eso es muy distinto a que te roben la plata desde el bolsillo sin que te des cuenta, como hemos conocido. O sea, estoy de acuerdo. Ese es el criterio que está a la base para defender el distinto nivel de condena. Pero también hemos visto gente que en el fondo vende discos pirata y sabemos los tipos de condenas que tienen, que robó una gallina y sabemos cuánto. Entonces, es importante poder sentarse a conversar sobre estos temas en los detalles, ¿no es cierto? Porque si nos vamos a lo grueso decimos, no, es que yo prefiero que alguien evada impuestos a que entren a mi casa y me asalten. Está bien que lo piense así, pero vamos al detalle y vamos a analizar qué tipos de delitos merecen qué tipos de condenas. ¿Y qué tipo de pena, claro, qué tipo de condena debería tener una persona? ¿Y cuál es el norte para definir los tipos de condena? Es cuál es el resultado que tienen en la reincidencia. Tenemos que un poco más del 60% reincide de la gente que hoy día está privada de libertad. Y de eso, un 75% va a reincidir de nuevo. Entonces, ¿sirven ese tipo de condena? A ver, que quede súper claro, jamás vamos a decir que no haya condena, sino que el tema es cómo le ponemos inteligencia al proceso completo de condena, ¿no? Y de post-condena para que las personas no vuelvan a cometer un delito. Ese es el punto. Estamos conversando con Rafael Rodríguez, él es psicólogo y también encargado del área de justicia de la Fundación San Carlos de Maipo. Rafael, y este también está en la agenda de hoy, por lo que se ha divulgado de la encuesta, ¿no es cierto?, de la Defensoría de la Universidad Católica, de la propensión o apoyo que goza el linchamiento, el vulgarmente llamado linchamiento de estas personas, oprobio, humillación pública, en fin. ¿Cómo podemos entender también ese fenómeno de apoyo a la violencia social? Bueno, hay distintas líneas. Yo creo que la sensación es natural que se genere. O sea, si yo no estuviera metido en este tema, probablemente estaría también de acuerdo, no sé si con un linchamiento, pero sí con manifestar un descontento social porque este problema de la delincuencia no se soluciona. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Ahora, la pregunta es cómo podemos hacerle entender a la población, en su mayoría, de que el castigo por sí solo no va a ser la solución. O sea, sería súper interesante ver si es que lo que ellos están haciendo significa que las personas que son linchadas dejan de cometer delitos.
te aseguro que no. O sea, los castigos que reciben, que pueden llegar a recibir dentro de Gendarmería por sus pares, por conflicto con los gendarmes, te aseguro que es mayor que el linchamiento público. ¿Y eso significa que dejan de cometer delitos? No. Entonces, ¿cómo nosotros como sociedad podemos incentivar, estar de acuerdo con que se desarrollen ciertas políticas más a largo plazo y entender que eso es lo importante para que las personas dejen de cometer delitos? Es el desafío. Y ahí el desafío entonces está en los medios de comunicación, que lamentablemente también les reditúa mucho publicar el linchamiento público, les reditúa mucho publicar los asaltos que cometen en el fondo los jóvenes, los adultos, y ahí se va generando una sensación de inseguridad también y de descontento con las políticas públicas, de desesperación, de no saber qué es lo que pasa. Pero hay una tarea de todo, y ahí nosotros como fundación estamos en el fondo abocados a traer programas que están basados en evidencia, que disminuyen eso, las comisiones de delito. Trabajamos en asociación con el Ministerio de Justicia, con Gendarmería, para ver cómo en el fondo mejoramos la intervención social, y eso es nuestra apuesta como Fundación San Carlos de Maipo. Oye, interesante el punto de vista, Rafael, porque como dices tú, claramente y generalmente se toma solo una visión de esta situación, y es una visión realmente importante, que de las víctimas, ¿cachai? De la persona que le roban el auto, de la persona que la encañonan, de que le entran a robar, que es claramente, pero también creo que es justo no justificar, pero sí conocer de dónde viene esa persona y saber que se podría haber detenido ese asalto hace 15 años atrás. Exacto, cuando claro, no dejan el colegio. Exactamente. O algún tipo de actividad deportiva, cualquier cosa. Y todo lo que no se hace hoy día puede llegar a convertirse en personas que cometen delito en el futuro, entonces es igual de grave. O sea, si no hacemos algo ahora y nos ponemos las pilas ahora, no nos podemos quejar de años después. Oye, Rafael, muy interesante. Muchas gracias por haber venido en este febrero profundo. Muchas gracias, Rafael.